Bienvenidos a nuestro canal Venezuela Libre. Te traemos una importante noticia que va a cambiar el transcurso de la historia venezolana. Antes de todo, suscríbete a nuestro canal y no te perderás detalle de lo que sucede en nuestro hermoso país. Hoy traemos una noticia sorprendente que está conmocionando a Venezuela y al mundo entero. Delcy Rodríguez, una de las figuras más influyentes del régimen chavista, ha sido sentenciada por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, a 55 años de prisión por corrupción. Esta condena histórica marca un antes y un después en la política venezolana y podría tener repercusiones a largo plazo dentro del chavismo. Quédate con nosotros hasta el final para conocer todos los detalles de esta asombrosa sentencia y cómo afectará el futuro del país. Delcy Rodríguez, quien durante años fue una de las figuras más relevantes del gobierno de Nicolás Maduro, ha caído en desgracia tras un juicio que ha revelado hechos perturbadores sobre su participación en una extensa red de corrupción y malversación de fondos públicos. El TSJ, que ha sido controlado durante mucho tiempo por el chavismo, sorprendió a todos al emitir una sentencia tan drástica contra una de las principales defensoras del régimen. La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿qué llevó al TSJ a condenar a Delcy Rodríguez y por qué en este momento? Todo comenzó cuando informes filtrados de varias organizaciones internacionales revelaron que Rodríguez había estado desviando millones de dólares de programas sociales y contratos gubernamentales hacia cuentas bancarias en paraísos fiscales. El escándalo financiero estalló cuando periodistas de investigación expusieron documentos confidenciales que mostraban cómo Delcy utilizó su posición de poder para beneficiarse personalmente a costa del pueblo venezolano. Los fondos destinados a programas de asistencia social, que debían utilizarse para mitigar la crisis humanitaria en Venezuela, fueron desviados hacia proyectos personales de lujo, incluidos bienes raíces en Europa y negocios privados en el extranjero. A medida que las pruebas se acumulaban, la presión sobre el régimen chavista comenzó a aumentar. Los líderes opositores y la comunidad internacional exigieron una investigación exhaustiva sobre el asunto. Los aliados de Delcy Rodríguez intentaron silenciar a los denunciantes y minimizar el escándalo, pero las evidencias eran abrumadoras. La imagen pública de Delcy comenzó a deteriorarse rápidamente, y los rumores sobre su caída empezaron a circular dentro del chavismo. El juicio contra Delcy Rodríguez fue uno de los más seguidos en la historia reciente de Venezuela. El TSJ había sido criticado durante años por ser una herramienta del régimen, pero en este caso muchos se sorprendieron cuando el tribunal empezó a tomar medidas decisivas contra la vicepresidenta chavista. Testigos clave y documentos oficiales fueron presentados durante el juicio, y quedó claro que Delcy Rodríguez había abusado de su poder para enriquecerse personalmente, traicionando la confianza del pueblo venezolano. La condena de 55 años de prisión fue vista como una señal de que incluso los miembros más poderosos del régimen ya no son intocables. La sentencia fue recibida con asombro tanto por los seguidores de Rodríguez como por sus adversarios. Muchos se preguntan si este fallo es una señal de que el chavismo está empezando a fracturarse y si Maduro permitió esta condena para proteger su propio liderazgo y deshacerse de una aliada que se había vuelto demasiado poderosa. Delcy Rodríguez, que alguna vez fue una de las defensoras más vocales del chavismo en la escena internacional, ahora se encuentra en una posición vulnerable. Sus aliados dentro del régimen han comenzado a distanciarse de ella, y su caída en desgracia ha generado tensiones dentro del círculo cercano de Maduro. El presidente venezolano, que ha mantenido una relación ambigua con Rodríguez en los últimos años, no ha hecho declaraciones públicas sobre la condena, lo que ha llevado a muchos a especular que Maduro podría haber facilitado su caída para consolidar su propio poder. Las repercusiones de esta condena no se han limitado solo a Venezuela. La comunidad internacional ha seguido de cerca el caso, y varios gobiernos y organizaciones han emitido declaraciones de apoyo al fallo del TSJ. Estados Unidos y la Unión Europea, que ya habían sancionado a Delcy Rodríguez por su participación en el régimen chavista, han celebrado la sentencia y han pedido más acciones legales contra otros funcionarios corruptos dentro del gobierno venezolano. La presión internacional sobre Maduro y su círculo cercano ha aumentado, y muchos creen que más juicios y condenas podrían seguir. El pueblo venezolano, por su parte, ha recibido la noticia con una mezcla de sorpresa y alivio. Durante años, la corrupción dentro del régimen chavista ha sido uno de los principales factores que ha contribuido al colapso económico del país, y la condena de Delcy Rodríguez ha sido vista como una pequeña victoria en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, muchos venezolanos se preguntan si esta sentencia marcará realmente el comienzo de un cambio o si es simplemente un intento de Maduro por limpiar su imagen mientras sigue manteniendo el control. Las redes sociales en Venezuela han estallado con comentarios y especulaciones sobre el futuro de Delcy Rodríguez y lo que esto significa para el chavismo. Los venezolanos están utilizando estas plataformas no solo para expresar su satisfacción por la condena, sino también para exigir más transparencia y justicia en el gobierno.
Los líderes opositores, que han sido críticos de Rodríguez durante años, han aprovechado la oportunidad para redoblar sus llamados a una transición política y para exigir que más funcionarios del régimen sean llevados ante la justicia. La condena de 55 años de prisión para Delcy Rodríguez ha sido un golpe devastador para el chavismo, pero también ha dejado a muchos preguntándose qué sigue. ¿Será esta sentencia el inicio de una purga dentro del régimen, o es simplemente un movimiento estratégico de Maduro para eliminar a un rival incómodo? El futuro de Venezuela sigue siendo incierto, y las tensiones dentro del gobierno chavista podrían alcanzar un punto de quiebre en las próximas semanas. El impacto de la condena de Delcy Rodríguez sigue resonando en todos los rincones de Venezuela. La decisión del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de imponerle una condena de 55 años ha sacudido las bases del régimen chavista, generando olas de sorpresa, confusión y temor entre los altos funcionarios del gobierno. Este suceso ha dejado a muchos, tanto dentro como fuera del país, preguntándose si este es el comienzo de una nueva era en la que los poderosos finalmente tendrán que rendir cuentas por sus actos. Las implicaciones políticas de esta condena son enormes. Delcy Rodríguez no era solo una alta funcionaria del régimen, sino una de las figuras más influyentes y cercanas a Nicolás Maduro. A lo largo de los años, su papel como vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores le permitió acumular un poder considerable dentro del chavismo. Sin embargo, su influencia también la convirtió en un blanco perfecto para aquellos dentro del régimen que buscaban deshacerse de un competidor o quizás usar su caída como un ejemplo para los demás. La respuesta pública a la condena ha sido mixta. Por un lado, el pueblo venezolano, cansado de la corrupción y los abusos de poder, ha acogido la noticia como una victoria simbólica. Las calles de Caracas y otras ciudades han sido testigos de protestas y manifestaciones a favor de que se haga justicia contra más funcionarios corruptos. Los ciudadanos exigen que este juicio sea solo el comienzo de una serie de procesos judiciales que involucren a otros líderes chavistas que se han enriquecido mientras el país caía en la miseria. Sin embargo, la comunidad chavista ha mostrado nerviosismo. Las voces disidentes dentro del régimen están empezando a surgir, cuestionando si Maduro ha traicionado a Delcy Rodríguez para salvar su propio liderazgo. Los rumores de una posible purga dentro del chavismo se han intensificado. Algunos analistas sugieren que Maduro podría estar sacrificando a Rodríguez para fortalecer su posición, eliminando a un posible rival que podría haber amenazado su poder en un futuro cercano. La relación entre Rodríguez y Maduro siempre ha sido de lealtad y conveniencia mutua, pero en la política venezolana, las lealtades pueden cambiar rápidamente. La caída de Delcy Rodríguez plantea una pregunta importante: ¿quién será el próximo? El régimen de Maduro, que ha mantenido un férreo control sobre las instituciones judiciales durante años, parece estar enfrentando una crisis interna. Los altos funcionarios, que durante mucho tiempo han sido considerados intocables, ahora ven la posibilidad de que ellos también sean víctimas de una purga o de investigaciones similares. Mientras tanto, la comunidad internacional ha seguido de cerca el caso de Delcy Rodríguez. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos han mostrado su apoyo a la condena y han pedido más transparencia en el sistema judicial venezolano. Aunque muchos critican al TSJ por estar controlado por el régimen, este fallo podría interpretarse como un paso hacia una mayor rendición de cuentas. No obstante, queda por ver si esto se extenderá a otros líderes del chavismo o si es solo un intento de apaciguar a la comunidad internacional. El impacto en las relaciones internacionales de Venezuela también es significativo. Delcy Rodríguez, como exministra de Relaciones Exteriores, tenía lazos profundos con varios gobiernos aliados, incluyendo Cuba, Rusia y China. Su condena podría afectar estas relaciones, ya que muchos de estos países han sido aliados clave del régimen chavista. Cuba, en particular, ha mantenido un estrecho vínculo con Rodríguez, y su caída en desgracia podría tener repercusiones en la dinámica entre La Habana y Caracas. En el ámbito interno, la condena ha dejado al chavismo dividido. Los funcionarios leales a Rodríguez están cuestionando si Maduro es el próximo en la lista, y muchos se preguntan si el régimen podrá sobrevivir a este tipo de divisiones internas. Las lealtades dentro del chavismo siempre han sido ágiles, y la caída de Rodríguez podría ser solo el principio de una serie de traiciones y reestructuraciones dentro del régimen. Por otro lado, los líderes de la oposición han utilizado este momento para redoblar sus llamados a una transición política. Juan Guaidó y María Corina Machado, dos de las figuras más prominentes de la oposición, han pedido que se investigue a fondo la corrupción dentro del régimen y que más líderes chavistas enfrenten juicios similares. La oposición, que ha luchado durante años para desmantelar el régimen, ve en este momento una oportunidad para acelerar el colapso del chavismo. El destino de Delcy Rodríguez sigue siendo incierto, aunque ha sido condenada a 55 años de prisión.
Las implicaciones políticas de esta condena son enormes. Delqui Rodríguez no era solo una alta funcionaria del régimen, sino una de las figuras más influyentes y cercanas a Nicolás Maduro. A lo largo de los años, su papel como vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores le permitió acumular un poder considerable dentro del chavismo. Sin embargo, su influencia también la convirtió en un blanco perfecto para aquellos dentro del régimen que buscaban deshacerse de un competidor o quizás usar su caída como un ejemplo para los demás. La respuesta pública a la condena ha sido mixta. Por un lado, el pueblo venezolano, cansado de la corrupción y los abusos de poder, ha acogido la noticia como una victoria simbólica. Las calles de Caracas y otras ciudades han sido testigos de protestas y manifestaciones a favor de que se haga justicia contra más funcionarios corruptos. Los ciudadanos exigen que este juicio sea solo el comienzo de una serie de procesos judiciales que involucren a otros líderes chavistas que se han enriquecido mientras el país caía en la miseria. Sin embargo, la comunidad chavista ha mostrado nerviosismo. Las voces disidentes dentro del régimen están empezando a surgir, cuestionando si Maduro ha traicionado a Delqui Rodríguez para salvar su propio liderazgo. Los rumores de una posible purga dentro del chavismo se han intensificado. Algunos analistas sugieren que Maduro podría estar sacrificando a Rodríguez para fortalecer su posición, eliminando a un posible rival que podría haber amenazado su poder en un futuro cercano. La relación entre Rodríguez y Maduro siempre ha sido de lealtad y conveniencia mutua, pero en la política venezolana, las lealtades pueden cambiar rápidamente. La caída de Delqui Rodríguez plantea una pregunta importante: ¿quién será el próximo? El régimen de Maduro, que ha mantenido un férreo control sobre las instituciones judiciales durante años, parece estar enfrentando una crisis interna. Los altos funcionarios, que durante mucho tiempo han sido considerados intocables, ahora ven la posibilidad de que ellos también sean víctimas de una purga o de investigaciones similares. Mientras tanto, la comunidad internacional ha seguido de cerca el caso de Delqui Rodríguez. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos han mostrado su apoyo a la condena y han pedido más transparencia en el sistema judicial venezolano. Aunque muchos critican al TSJ por estar controlado por el régimen, este fallo podría interpretarse como un paso hacia una mayor rendición de cuentas. No obstante, queda por ver si esto se extenderá a otros líderes del chavismo o si es solo un intento de apaciguar a la comunidad internacional. El impacto en las relaciones internacionales de Venezuela también es significativo. Delqui Rodríguez, como exministra de Relaciones Exteriores, tenía lazos profundos con varios gobiernos aliados, incluyendo Cuba, Rusia y China. Su condena podría afectar estas relaciones, ya que muchos de estos países han sido aliados clave del régimen chavista. Cuba, en particular, ha mantenido un estrecho vínculo con Rodríguez, y su caída en desgracia podría tener repercusiones en la dinámica entre La Habana y Caracas. En el ámbito interno, la condena ha dejado al chavismo dividido. Los funcionarios leales a Rodríguez están cuestionando si Maduro es el próximo en la lista, y muchos se preguntan si el régimen podrá sobrevivir a este tipo de divisiones internas. Las lealtades dentro del chavismo siempre han sido ágiles, y la caída de Rodríguez podría ser solo el principio de una serie de traiciones y reestructuraciones dentro del régimen. Por otro lado, los líderes de la oposición han utilizado este momento para redoblar sus llamados a una transición política. Juan Guaidó y María Corina Machado, dos de las figuras más prominentes de la oposición, han pedido que se investigue a fondo la corrupción dentro del régimen y que más líderes chavistas enfrenten juicios similares. La oposición, que ha luchado durante años para desmantelar el régimen, ve en este momento una oportunidad para acelerar el colapso del chavismo. El destino de Delqui Rodríguez sigue siendo incierto, aunque ha sido condenada a 55 años de prisión.